Buenos días, bienvenidos a este segmento de salud. Queremos agradecer a todo aquel que ha escrito por las redes, sugiriéndonos algunos temas interesantes e importantes para toda la población. En el día de hoy tenemos uno de ellos, que es el cáncer oral. Y para este tema tan interesante hemos traído un especialista, al doctor Jonathan García, cirujano buco-maxilofacial. ¿Me faltó algo, doctor? Sí, le faltó cérvico, buco-maxilofacial. Es una especialidad que involucra una área extensa desde su nombre. Cuéntenos sobre su especialidad, doctor. Bien, mi especialidad, como bien tú lo dijiste, es una especialidad que abarca la parte de la cabeza y el cuello, prestando atención a la parte de las enfermedades, también de las heridas y de las alteraciones o aspectos estéticos, tanto de la boca, los dientes y, como mencioné, la cara y la cabeza y el cuello. Y aunque mucha gente piensa que esta especialidad solo está relacionada a accidentes y demás, está relacionada a muchas enfermedades como lo es el cáncer oral. Cuéntenos qué es el cáncer oral, doctor. Sí, exactamente. Es toda lesión o tumor de etiología maligna, o sea, tiene que ser células malignas que crecen en los tejidos de revestimiento de la cavidad oral, especialmente o más frecuentemente en la lengua, el piso de la boca, pero también en la mucosa que reviste la mejilla, la parte interna, que es la mucosa yugal, también en las encías y en el paladar. Y esa relación que tiene entonces esta enfermedad con su especialidad, ¿cómo tratan ustedes esta patología? Sí, realmente el cirujano oral y maxilofacial es el profesional que está debidamente entrenado para manejar estos casos. Estas lesiones que surgen en la cavidad oral, en la boca, y que regularmente los pacientes nos llegan referidos por otros especialistas, otros médicos, inclusive odontólogos, que son los que ven el paciente con la lesión y nos los envían. Y realmente, como te mencioné, somos los profesionales que tenemos el entrenamiento y el conocimiento para hacer un diagnóstico y un tratamiento eficaz en estos casos. Usted menciona que los odontólogos a veces ven la lesión. ¿Qué tipo de lesión o síntomas se ven en estos pacientes que presentan un cáncer oral? Sí, regularmente en las etapas iniciales el paciente lo único que va a presentar es como una especie de una pequeña mancha que puede ser blanquecina o rojiza en cualquier parte de su boca. Y por eso menciono que los odontólogos en un chequeo rutinario pueden detectar estas lesiones y referirnos al paciente en las etapas iniciales. También inclusive es el mismo paciente, si es un paciente curioso, en sus hábitos de higiene, cepillándose, puede detectar este tipo de lesión que antes no existía y puede acudir en busca de ayuda o de preguntas por qué esta lesión, si yo no la tenía, qué pasa. Pero hay otros casos en que ya surgen lesiones ya más mayores, más grandes, en una etapa más avanzada, que pueden ser ya tumores o úlceras. El paciente va a presentar dificultad para masticar, para tragar, va a referir dolor y va a darse cuenta que esta lesión con el paso del tiempo no mejora, no se reduce, sino que aumenta de tamaño y que empeora sus características. Entonces, usted nos está diciendo que hay personas que tienen síntomas y dejan que evolucione tanto a que empeore y no llegan a buscar la ayuda donde el profesional adecuado. Sí, efectivamente, eso pasa en muchas ocasiones, principalmente en pacientes ya con un bajo nivel educacional o quizás con menos acceso al sistema de salud. Son pacientes que presentan las lesiones, las patologías y no acuden en etapas tempranas, sino que van evolucionando y llegan en una etapa ya más tardía a la consulta. Y eso es muy importante destacarlo porque entonces si usted se ve en la cavidad oral alguna lesión, algo que no estaba, no pierde nada con ir a un profesional para que identifique si esta es una lesión que hay que prestarle importancia. Claro, exacto. ¿Alguna frecuencia, alguna predilección que pueda ser en hombres o mujeres más frecuente este tipo de patología? Claro, las estadísticas establecen que es mucho más frecuente en los hombres y a partir de los 40 años. Y esto puede estar asociado a una mayor incidencia de los factores de riesgo en esta población. ¿Cuáles son entonces supongo que están los factores de riesgo dentro de las causas que pueden empeorarlo, pero ¿cuáles son las causas específicas que ya se ha determinado que influyen en el desarrollo de un cáncer oral?
Claro, lamentablemente no existe una causa específica que podamos asociarla a la aparición del cáncer oral, pero hay muchos factores, específicamente uno que hay que resaltar en el día de hoy, que es el tabaquismo. Entonces está más que comprobado que el tabaquismo es un factor sumamente importantísimo en la aparición de este tipo de cáncer. Inclusive las estadísticas establecen que una persona que fuma o mastica tabaco tiene de 3 a 5 veces mayor probabilidad de desarrollar un cáncer oral. Y si para eso, si además se suma un consumo excesivo de alcohol, las probabilidades van a ser mayores. Y ahora, doctor, que no solamente vemos el tema del cigarrillo, esto que usan los jóvenes ahora, el vape y todo eso, ¿influye también en el desarrollo de este tipo de cáncer? Bueno, realmente el tabaco en forma general, en sus diferentes formas, tiene algún tipo de incidencia en el desarrollo del cáncer, porque no solamente afecta directamente irritando la mucosa y alterando esos tejidos normales de la cavidad oral, sino también que tiene una acción a nivel sistémico, disminuyendo el sistema de defensa y otras múltiples formas que pueden predisponer al paciente a desarrollar este tipo de lesión. Entonces, ¿cómo se diagnostica y cómo se trata este tipo de cánceres? Bueno, el diagnóstico inicial debe hacerse con un examen físico bien hecho, o sea, por el personal adecuado y un examen físico bien dirigido, una evaluación bien realizada. Ese es el diagnóstico inicial, pero básicamente el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer mediante una biopsia, que es un procedimiento en el que se toma una pequeña muestra de la lesión o la resección completa de la lesión. En los casos en que se pueda realizar, se envía a patología, el patólogo nos va a dar el diagnóstico definitivo, nos va a decir la etiología de esa lesión, las células que están implicadas en ello, y eso va a determinar básicamente el tratamiento, incluso el pronóstico de este tipo de lesión. Y el pronóstico, ya que usted menciona el pronóstico, ¿cómo es el pronóstico de un cáncer oral? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico del cáncer oral, como pasa con muchos otros cánceres, va a estar influenciado, como ya mencioné, por el tipo de cáncer al que nos estamos enfrentando. Esto nos lo va a dar el patólogo, nos va a decir, este es un cáncer tipo tal, producido por tal célula. Entonces, además de eso, va a estar determinado por la profundidad de la lesión y de si existe o no metástasis o afectación de ganglios vecinos. También va a estar determinado por el tamaño de la lesión, la localización, del estado de salud del paciente y de si existen comorbilidades. ¿Alguna forma de prevenir un cáncer oral? Claro, como mencionamos, hay factores que están ya debidamente comprobados y asociados a la aparición de este cáncer. Entonces, si disminuimos la exposición a estos factores o evitamos estos factores, como el tabaquismo, como el consumo excesivo de alcohol, en los casos de cáncer del labio, la exposición excesiva a los rayos solares, ultravioleta, todo eso va a ayudar a prevenir la aparición de este cáncer. También, si tenemos una adecuada higiene oral y dental, por ejemplo, acudiendo al dentista por lo menos cada 6 meses, 2 veces al año, para chequeos y un mantenimiento adecuado de la salud. También con los propios hábitos saludables, inclusive la alimentación equilibrada, todo esto puede contribuir a prevenir este tipo de lesión. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Agradecemos estas recomendaciones que nos hace y que le hace a todo nuestro público. Nosotros por aquí continuamos con más de Como en Casa. No se vaya, quédese con nosotros.